Las profecías para 2014 que Isaac Asimov formuló hace 50 años, ¿cuántas se han cumplido? Durante la Feria Mundial de Nueva York celebrada en 1964, Isaac Asimov, escritor de ciencia ficción y profesor de bioquímica de la Universidad de Boston, auguró cómo sería el mundo medio en 2014. ¿Se han hecho realidad alguna de sus profecías? Estas son las predicciones que Asimov escribió en el diario The New York Times sobre cómo se imaginaba que sería el mundo siglo medio después, en 2014. Juzgue usted mismo su acierto visionario. 1. Luz. Una cosa que se me ocurre es que los hombres continuarán alejándose de la naturaleza en su intento por crear un ambiente que les convenga más. Para el año 2014, el uso de paneles electroluminiscentes será común. Los techos y las paredes brillarán suavemente y en una variedad de colores que cambiarán pulsando un simple botón. ¿No es esto lo que tenemos hoy en día? 2. Cocinas. Los dispositivos seguirán aliviando a la humanidad de labores tediosas. Las cocinas serán diseñadas de tal modo que serán capaces de preparar autocomidas, calentar agua y convertirla en café, tostar pan, freír, escalfar o preparar huevos revueltos. Los desayunos se ordenarán la noche anterior para que estén listos a una hora determinada a la mañana siguiente. ¿Les suena? Parece como si ya intuyera los microondas y otros dispositivos eléctricos antes de que fueran creados. 3. Robots. Los robots no serán comunes ni funcionarán bien en 2014, aunque ya existirán. Serán del estilo de las computadoras, muy miniaturizadas, que actuarán como cerebros de los robots. De hecho, el edificio de IBM en la Feria Mundial de 2014 mostrará como uno de sus objetos estrellas una especie de asistenta doméstica robótica grande, torpe y lenta, pero capaz de recoger objetos, ordenar, limpiar y manipular varios electrodomésticos. Esta misma semana en el estado de Florida, Estados Unidos, se celebró el reto de pruebas robóticas de DARPA, un prestigioso concurso en el que todo tipo de robots demuestran habilidades y tareas hoy en día desempeñadas por humanos en el ámbito militar o de rescate. 4. Películas en 3D. En el stand de General Electric de la feria de 2014 se exhibirán películas en 3D sobre los robots del futuro. Lo único que Asimov no acertó en este punto fue la temática. En cuanto a la televisión, las pantallas pared habrán reemplazado a nuestros aparatos de ahora. Pero también habrá cubos transparentes capaces de mostrar imágenes tridimensionales. Nadie cuestiona hoy la existencia de las pantallas planas, ni de la televisión holográfica. 5. Casas submarinas. Las casas submarinas serán una tentación para aquellos a los que les gustan los deportes acuáticos e indudablemente, ayudarán a hacer más eficiente la explotación de los recursos oceánicos, tanto alimenticios como minerales. Un arquitecto francés ya ha diseñado una estación oceanográfica que tiene aspecto de rascacielos flotante, el Sea Orbiter, que se lanzará a la exploración en 2016. 6. Dispositivos inalámbricos. Los electrodomésticos en 2014 no tendrán cables eléctricos y obtendrán su energía de baterías de larga duración basadas en radioisótopos. En cuanto a la primera parte de la profecía, dio en blanco, pero, afortunadamente, a nivel doméstico no empleamos la energía basada en desintegración nuclear. 7. La comunicación. Las comunicaciones incluirán imagen además de sonido, por lo que podrás ver y escuchar a la persona que telefones. La pantalla no solo se usará para ver a la persona a la que has llamado, sino que también te permitirá estudiar documentos y fotografías, además de permitir la lectura de libros. Habrá satélites síncronos cubriendo el espacio, lo cual hará posible comunicarse con cualquier punto de la Tierra, incluyendo las estaciones meteorológicas en la Antártida. ¿Qué es esto sino una descripción de las videollamadas? 8. Viajes a Marte. Para 2014 habrán aterrizado en Marte naves no tripuladas, aunque ya se estará trabajando en enviar una expedición con humanos. Otro acierto. 9. El trabajo. En el mundo de 2014 habrá pocos trabajos rutinarios que no puedan ser realizados por alguna máquina en vez de por humanos. La humanidad se habrá transformado, por lo tanto, en una carrera por las ofertas de máquinas. Las escuelas deberán orientarse en esa dirección. Este mismo mes de diciembre Google anunció un nuevo y ambicioso proyecto que busca sustituir a la gente con robots en trabajos no calificados. 10. Aburrimiento. La humanidad sufrirá terriblemente de aburrimiento, una enfermedad que se extenderá cada año y ganará en intensidad. Esto tendrá serias consecuencias mentales, emocionales y sociológicas, y me atrevo a decir que la psiquiatría será, de largo, la más importante especialidad médica en 2014.
Aunque habitualmente se considera el estrés como el peligro mental más serio para una persona en el trabajo, los psicólogos aseguran que el aburrimiento no es menos dañino para la salud y para la efectividad del empleado. ¿Quién es Isaac Asimov? El escritor de ciencia ficción y divulgador científico Isaac Asimov, era hombre de firmes convicciones liberales y humanitarias. Nacido en Rusia en 1920, su familia llegó a Estados Unidos en 1923. Asimov, de orígenes judíos, recibió una educación secular, se convenció de que América era el crisol de razas, y fue un profundo admirador de la democracia estadounidense. Por eso no comulgaba con los sionistas. En sus memorias escribe sobre algunos judíos. Después de condenar el antisemitismo con un tono desmesurado, pasan en un instante a hablar de los afroamericanos y, de repente, empiezan a sonar como un grupo de pequeños Hitler. Y cuando lo hago notar y me opongo con energía, se vuelven en mi contra, furiosos. Sencillamente no se dan cuenta de lo que están haciendo. Y abunda más. En estos momentos se está produciendo una gran afluencia de judíos soviéticos a Israel. Están huyendo porque temen una persecución religiosa. En el momento en que ponen sus pies en suelo israelí, se convierten en nacionalistas extremistas sin piedad para los palestinos. Pasan de perseguidos a perseguidores en un abrir y cerrar de ojos. Refiere Asimov en el mismo texto, el enfrentamiento que tuvo en una mesa redonda con Elie Wiesel, que sobrevivió al Holocausto, y que ahora no habla de nada más. Wiesel recibió el Premio Nobel de la Paz en 1986. Asimov sitúa la anécdota en 1977. Dijo Wiesel que no confiaba en los científicos o los ingenieros porque habían participado en la dirección del Holocausto. Irritado Asimov, defensor a ultranza de los beneficios que la ciencia ha traído a la humanidad, y tiene razón, usted está leyendo siglos curiosos gracias a los inventores de los computadores y de Internet, le espetó a Wiesel que el haber sido perseguido no muestra que ese grupo sea inocente o culpable de nada, sino simplemente que era más débil que el grupo perseguidor, y que en otras circunstancias, podrían ser los perseguidos quienes fueran perseguidores. Deme un solo ejemplo en que los judíos hayan perseguido a alguien, replicó Wiesel, muy excitado. Bajo el reinado de los macabeos en el siglo II a.C., Juan Hircano de Judea conquistó Edom y obligó a los edomitas a elegir entre la conversión y la espada. Los edomitas, que eran prudentes, se convirtieron, pero después fueron tratados como un grupo inferior, ya que aunque eran judíos eran también edomitas. Esa fue la única vez que los judíos tuvieron el poder. No es un mal récord. Aunque bueno, en honor a la verdad, si hemos de contar veces en que ha habido estados judíos en el mundo, el Israel moderno, el reino macabeo, el reino de David que tuvo también sus coqueteos con la intolerancia religiosa a costa de los cananeos, deberíamos incluir también al reino házaro, del cual no parecen haberse conservados registros de fanatismo religioso. Diríamos entonces, 3 de 4. Existe una diferencia entre ser judío y ser sionista. El sionismo es un movimiento político nacido a fines del siglo XIX, el judaísmo es una religión. Pensar que los judíos son intolerantes y fanáticos es lo mismo que decir que los musulmanes son intolerantes y fanáticos, y no es así. Existen judíos intolerantes y fanáticos, musulmanes intolerantes y fanáticos, cristianos intolerantes y fanáticos y ateos intolerantes y fanáticos. Por ejemplo, de la misma forma en que Asimov se oponía al sionismo, muchos musulmanes se oponen al fundamentalismo islámico y muchos católicos se oponen al Opus Dei. Toda religión tiene sus fanáticos, el problema es que por el mucho ruido que hacen son los que suelen sobresalir por encima de los normales. También los que se oponen a la religión tienen sus fanáticos. Algunos matan, otros no, algunos tienen el poder de aplicar su pensamiento e intolerancia en todo un estado, Torquemada, Khomeini, Hitler, etc., otros solo pueden patalear y gritar muy alto. Por mi parte adhiero al pensamiento agnóstico que dice no sé si Dios existe, pero si existiera no cambiaría nada. También creo en la tolerancia y en la solidaridad como principios básicos de la buena convivencia. Efectivamente, judío y sionista son dos cosas distintas, aunque se emperren algunos en sostener lo contrario. Podemos decir a grandes rasgos que el judaísmo es la religión de quienes adoran a Yahvé como único Dios, y siguen la Torá como su ley, mientras que el sionismo es el movimiento político de quienes reclaman a Palestina como un estado exclusivamente de los judíos. Arnold J. Toynbee, en su estudio de la historia, hace un brillante análisis de cómo el nacionalismo del siglo XIX impactó en un judaísmo en vías de asimilación a Occidente, surgiendo así el movimiento sionista actual. Por otra parte, para no alargar el posteo, no incluí las palabras con las que Asimov cierra ese capítulo de sus memorias.
Los judíos no son diferentes de los demás. Aunque como judío soy especialmente sensible a esta situación en concreto, es un fenómeno general. Cuando la Roma pagana persiguió a los primeros cristianos, estos suplicaban tolerancia. Cuando el cristianismo se impuso, ¿fue tolerante? Ni hablar. La persecución empezó de inmediato en otra dirección. Los búlgaros pedían libertad en contra de un régimen opresor y usaron su libertad para atacar a la etnia turca que convivía con ellos. Los azerbaiyanos exigen libertad del control centralizado de la Unión Soviética, pero parece que la quieren para matar a los armenios que hay entre ellos. La Biblia dice que aquellos que han sufrido persecución no deben perseguir a su vez. No maltratarás al extranjero, ni le oprimirás, pues extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto, Éxodo 22, 21. ¿Y quién sigue este texto? Cuando intento predicarlo, lo único que consigo es parecer raro y hacerme impopular. Isaac Asimov, Memorias, Ediciones B, España, año 1998, página 41.